Pensamiento del día, lunes 23 de junio. Resaltar los puntos fuertes de los demás. La fe da una felicidad tal, una alegría tal, si la vivimos, que naturalmente, si vemos a un hermano que nos tiene siempre esa misma alegría, nos dan ganas de decirle: haz tú también lo mismo que yo. Pero si tenemos ese deseo, hay que borrarlo, porque el proselitismo es anticristiano, ya que no es amor por uno mismo, por su grupo, por su iglesia. Y aquí lo que tenemos que tener es amor por el otro. Hay que suprimir ese deseo, porque entre otras cosas, tú no sabes, según los planes de Dios, lo que te pueden aportar esas personas con su modo de ser, con los valores que tienen, en lo que creen y de los que probablemente tú debes enriquecerte. A lo mejor te crees conocedor de la doctrina cristiana, pero no sabes bien lo que significa la justicia, no sabes lo que significa la equidad, no sabes lo que quiere decir una economía sana, a favor sobre todo de los más pobres. Chiara Lubich, La doctrina espiritual, editorial Ciudad Nueva. Hola, si te ha gustado este video, danos like y suscríbete al canal para recibir notificaciones. Recuerda que es libre y gratuito sin ningún compromiso. Palabra de vida. Junio de 2025. Denles ustedes de comer. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 13.